Último minuto en NTN 24. La fuerte presión del gobierno del presidente Donald Trump contra los herederos de la dictadura venezolana continúa dando resultados. Mucha atención a la forma como avanza el desmantelamiento del régimen. Hoy la encargada de la dictadura, Delcy Rodríguez, anunció la presentación ante la Asamblea Nacional del Chavismo de una propuesta de ley de amnistía general destinada a liberar a cientos de presos políticos detenidos injustamente en los últimos años. La iniciativa buscaría no solo la excarcelación, sino también la anulación de las causas judiciales contra quienes sean beneficiarios, una diferencia importante respecto a anteriores medidas de excarcelación. Esta información se conoce a pocos días de que se cumpla el primer mes de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, lo que abrió un proceso de liberaciones parciales y reclamos generales de la sociedad civil para una amnistía más amplia. Organizaciones de derechos humanos y familiares de presos políticos han exigido la publicación de listas de beneficiarios y que la amnistía abarque a personas detenidas desde el año 2014. Aunque ya se ha verificado la liberación de por lo menos de 303 detenidos en las últimas semanas, varias ONG señalan que miles aún permanecen bajo medidas judiciales o encarcelados. Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente, y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional. Y Héctor Chamis, profesor de la Universidad de Georgetown y columnista de NTN 24, expresó en la tarde su opinión sobre lo que significaría una eventual amnistía para los presos políticos detenidos injustamente y que nunca han cometido ningún delito en Venezuela. No olvidar que ellos están encarcelados solo por oponerse a la dictadura chavista. La noción de amnistía requiere un proceso judicial. Hay muchos presos que no tienen proceso judicial porque están en calidad de detenidos desaparecidos. Todavía hoy hay presos políticos que no se sabe en qué cárcel exactamente están. A tal punto es la oscuridad en la que están y la oscuridad legal del sistema, del régimen. Creo que hay que abrir las puertas de las cárceles, como ocurrió hasta ahora, con las familias esperando afuera. Diosdado Cabello no quiere ni amnistía, ni liberación de presos, ni quiere nada. Diosdado Cabello creo que también tiene sus días contados, por propia lógica de cómo se está organizando el poder. Creo que además no es buena noticia para Delcy Rodríguez, si quiere quedarse, la presencia de Diosdado Cabello. Tampoco lo es. Esto es una suma cero, con este elenco gobernante. Y lo que suma cero no produce resultados. Marco Rubio, el secretario de Estado, esto es bajo presión de Estados Unidos, sin ninguna duda, que garanticen que no vuelva a reciclarse la puerta giratoria. Esa costumbre de sacar un preso por un lado y entra otro por otro lado. No más puerta giratoria es fundamental para la democracia de Venezuela. Regresamos con la noticia del momento, el anuncio que hizo la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, de una propuesta de ley de amnistía para presos políticos que sería introducida o que ya estaría en la Asamblea Nacional, que responde a los intereses del régimen para otorgar la libertad a cientos de presos políticos. Por eso nos acompaña a esta hora Alfredo Romero, es abogado especialista en derechos humanos y director de la ONG Foro Penal. Alfredo, buenas noches, bienvenido, gracias por atendernos. Buenas noches, a la orden, un gusto. Una amnistía, en teoría, es el perdón del Estado a personas que cometieron delitos. Este no es el caso. Los presos políticos están ahora en Venezuela injustamente detenidos por alzar la voz
contra los abusos o por exigir democracia y libertad. ¿Cuál es tu apreciación y tu opinión, Alfredo, de este anuncio que hace la jefe del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez? Bueno, primero quiero corregir ese término, ¿no? La amnistía no es un perdón, ¿no? Tampoco es un indulto. La amnistía conlleva un olvido de situaciones donde no se establecen responsabilidades, donde no se establece ninguna responsabilidad o culpabilidad. Por ejemplo, si se determina la excarcelación o la liberación de un preso, por decir, un preso político, queda olvidada la situación. Si se establece, por ejemplo, la no responsabilidad de una persona, llámese de una persona que ha perpetrado algún crimen o una violación a los derechos humanos que no debería incluirse, pero si se establece, se olvida esa situación que ocurrió. La amnistía, por otro lado, hay que ver porque nosotros hemos redactado muchos proyectos de amnistía, incluso hubo uno en el año 2007, cuando se encontraba Hugo Chávez en el poder, que conllevó una serie de olvido de situaciones, incluyendo personas involucradas en situaciones como el 11 de abril del año 2002 y otras cosas parecidas. Luego hubo otra amnistía, hubo varias, pero hubo otra que se presentó en el año 2016 que finalmente no terminó siendo aprobada. Pero, ¿qué quiero decir? La amnistía no es un concepto fijo determinado, solo les puedo decir que es distinto a esto en términos generales lo que les decía, pero lo cierto es que está contenida o debe estar contenida, como así lo señalan, en una ley que en definitiva es la que va a establecer las condiciones y los parámetros de esta amnistía. Porque, ¿qué ocurre? Por lo menos oí que Delcy Rodríguez, la presidenta, digamos, encargada, señalaba que se van a incluir procesos o situaciones del año 1999. No entiendo a qué se refiere porque ya hubo una amnistía en el año 2007 que incluía todas estas situaciones del año 1999. Habría que ver a qué se refiere, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, hay que entonces saber esa normativa, cuál es la amplitud, cuál es el marco que aplica, cuáles son las situaciones que aplica, porque no es que se señala a un preso o a otro, sino son situaciones que conllevan, repito, el olvido de esas situaciones, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la mayor preocupación de organizaciones de derechos humanos y de personas pues como yo? Que no sea, la amnistía no conlleve a un proceso, digamos, de reconciliación, de pacificación, de justicia, sino más bien un proceso de impunidad y sea un manto de impunidad para un grupo de personas, ¿no? Entonces tiene que protegerse todo eso, obviamente protegiendo también los aspectos estrictamente y no solo eso, Alfredo, también queremos saber si esta eventual amnistía pondría en el mismo nivel o equipara a estas personas que podrían ser beneficiadas con esta salida de las cárceles con otras personas que sí hayan cometido otro tipo de delitos. Bueno, no lo sabemos, repito, la amnistía no es un concepto fijo, específico que tú consigues, digamos, las especificaciones en un lugar concreto. No, la amnistía como tal, repito, sí, es un proceso de olvido, no es un indulto, no es un perdón, eso es importante considerarlo, pero ¿qué incluye? ¿Cuál es la amplitud de esa amnistía? ¿Cuáles son las condiciones específicas? Hasta que no se tenga una ley como tal o un proyecto de ley, no se sabe. Nos preocupa, sí, que a la sociedad, o esperemos, pues vamos a suponer que sea así, que a la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos en general, no se discrimine como se ha venido haciendo ahora, atacándola más bien, sino se incorpora ese proceso. Si no se incorpora a la sociedad civil en general y se discrimina, ya la amnistía parte de una discriminación. Si simplemente es un proyecto redactado por un grupo pequeño para establecer ciertas condiciones y situaciones en favor de algunos intereses en particular, la amnistía entonces ya parte mal. Entonces lo primero que debería existir, ya que se trata de un marco, digamos, legal que va a contener una serie de condiciones y una serie de elementos, debería pues incorporarse a la sociedad civil en general, incluyendo las organizaciones de derechos humanos que al gobierno ya ha dicho en varias ocasiones que no les gusta, ¿no? 3 elementos que a juicio de Alfredo Romero y la ONG Foro Penal debe incluir una ley de amnistía para que sea justo en Venezuela y si debe cubrir, por ejemplo, a perseguidos políticos que hoy están en el exilio, Alfredo.
Bueno, primero, no otorgar impunidad a crímenes graves de violación a los derechos humanos ni a crímenes de lesa humanidad. Segundo, obviamente, la liberación total, presente, pasada y futura de personas sometidas a persecución política arbitrariamente. Y el último elemento es que debe incorporar además, que eso es fundamental, la reparación de las víctimas. Todo estar destinado a la víctima. La víctima es el elemento fundamental y esencial para que un proceso de supuesta amnistía o reconciliación que busca la paz no se convierta en un proceso de busca de impunidad de crímenes y violación a los derechos humanos, y de que evidentemente en un futuro acarree en vez de la paz un conflicto y una no reparación de las víctimas. Alfredo Romero, director de la ONG Derechos Humanos Foro Penal, gracias por estar con nosotros aquí en el informativo de NTN 24. A la orden, con mucho gusto.